Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Soy Marco, el podcast. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy hablaremos del trabajo remoto. Muchas empresas hoy están obligadas por circunstancias, por la pandemia, a convertirse en remoto, a cambiar su estructura, a cambiar el proceso, su propósito, su misión, su visión. Todo el equipo humano que labora en una empresa ha tenido que cambiar su forma de trabajo. Las personas sentían que ir a trabajar a la empresa de forma presencial era el sinónimo a un escape de sus casas. Y los directivos, el tener el control de todo su personal laborando en un mismo espacio para controlar la productividad. Se cree que laborar en casa no es posible, que el ruido y las distracciones del entorno de una casa o departamento no lo permiten. ¿Por dónde empezar para hacer sentir que trabajar en remoto es el futuro? Trae muchas ventajas tanto para las organizaciones como para los colaboradores. El primer punto, ¿cuál es el propósito de la empresa? El empresario debe tener claro cuál es el propósito que tiene sus colaboradores para ir a laborar a la empresa. Si el empresario cree que el propósito del colaborador es ir a laborar para percibir una remuneración, que debes tú controlar la productividad o que el trabajar de manera remota no te permite ver el rendimiento de las actividades que estableciste en tus manuales de procedimientos, que no puedes vigilar su rendimiento, entonces como organización tienes un gran problema, porque tienes mal definido el propósito o la misión y lo principal, la cultura de tu organización. En primer lugar, ¿por qué tus colaboradores son adultos? Son profesionales, no tienes por qué vigilarlos. Tienes que redefinir tu propósito o misión, pero no solo lo definas por esta sola coyuntura, porque cuando uno retorne a una normalidad más segura, no vuelvas al enfoque tradicional que tenías. El segundo punto es que el líder sepa motivar a su equipo, sepa tomar decisiones, tiene que dar seguridad, que se construya un equipo siendo consecuente de la realidad, que se convierta en facilitador y que sepa comunicar de forma clara. El tercer punto, la cultura de la organización. Hoy en día la empresa carece de cultura. Lo que tienen son normativas, directivas, cursos regulatorios, manuales de procedimientos. Si tienes estos enunciados o parte de ellos o todos en tu organización, te recomiendo que empieces a desecharlas. Pero claro, ahora tú dirás, mi negocio se rige por normas que nos establecen directamente entes reguladores o alguna organización gubernamental que las establece. Pero tú no puedes ser más papista que el Papa. Las normas son únicamente por temas de supervisión, pero eso tiene que escalar a que tu cultura como organización se enfoque no solo en las reglas. No crear reglamentos tontos. Un ejemplo, cuando en las empresas instalan filtros para que su personal no tenga acceso a Facebook, a redes sociales, no se pueda colocar un USB en las computadoras, que el colaborador no puede escuchar música de repente. Hoy que todos acceden de manera remota, como no son vigilados, pues ahora escuchan música, pueden ver una película si lo desean. Hoy en día, que la gente trabaja desde sus casas, no están perdiendo el tiempo. Te cuento que una persona, si ha sido ociosa, vaga, así trabaje presencial o remotamente, va a seguir siendo una persona vaga, una persona ociosa. Entonces, tienes que recordar, por ejemplo, algunas películas. Por ejemplo, la película 300, en la cual el rey Leonidas como líder tenía una misión, una cultura de ser una nación libre. Otra película era la película de Corazón Valiente, por ejemplo, que tenía la misión de ser libres. Ese líder motiva, tiene una estructura y tiene una cultura. Y eso lo transmitía a su gente. Entonces, de esa manera tú también tienes que transmitirlo a tu negocio. Por ello debes crear una cultura organizacional bien adecuada. Elimina la burocracia, elimina las políticas rígidas, deja respirar, no asfixies a tu personal, no asfixies a tu equipo de trabajo. El cuarto punto, preocúpate por tus colaboradores. Tienes que darles retos, tienes que darle incentivarlos a que generen creatividad, escúchalos, no deseches sus ideas. El quinto punto, la comunicación. Como organización, la comunicación debe ser clara, no debe ser ambigua. El sexto punto, que es quizás el más importante, no hagas que tus colaboradores realicen trabajos síncronos. ¿Qué significa esto? Un trabajo en síncrono genera control de la productividad, asfixia al colaborador. Si tus colaboradores están realizando ya trabajos remotos y tú estás a cada rato llamándolos al celular, de repente para asignar una tarea o
enviaste un mail y inmediatamente los estás llamando, entonces estás asfixiando. Entonces no debes hacerlo. Tienes que realizar trabajos, en este caso, que sean asíncronos. Un ejemplo, si envías un mail, este mail tiene que tener un contenido claro, tiene que tener una asignada una tarea, tiene que tener asignado un tiempo de entrega. El colaborador entiende que no debe estar obligado a responder inmediatamente, como lo haces en el trabajo síncrono, que inmediatamente mandas un mail, tú esperas una respuesta, y si no la tienes en el momento, estás llamando. Entonces, ese es asfixiar. Entonces, no lo hagas. Evita eso. El séptimo punto, debes crear un ambiente en tu hogar para laborar. Asimismo, el colaborador tiene que también vestirse adecuadamente. No labores en pijama. Además, tienes que hablar, si vives con otro grupo de personas, tienes que hablar e indicar que en determinados horarios vas a trabajar y que tienes que evitar interrupciones. Esto no se va a realizar en una sola conversación. Van a haber muchas conversaciones hasta que se haga un hábito, más o menos. Pero tienes que generarte un pequeño espacio en el lugar donde estás viviendo para que puedas concentrarte en las actividades y en las tareas que se te asignan para que puedas responderlas a tiempo. El octavo punto, las reuniones virtuales de trabajo. Aquí, antes de la pandemia, como organización o las organizaciones tenían la costumbre de hacer reuniones previas a las horas de trabajo. Es decir, si tu horario de trabajo era el de 9 a 6 de la tarde, con un intervalo de refrigerio de 1 a 2 de la tarde, los líderes que hacían, bueno, hago reuniones a las 8 de la mañana. ¿Para qué? Me tomo una hora de reunión para que no afecte su hora de producción del colaborador. Eso es un error. Presencialmente era un error. Y si no era temprano a las 8 de la mañana, era después de la hora de trabajo. No hagas eso. O sea, si tú estableces un horario en tu organización de trabajo que es de 9 a 6 de la tarde, tus reuniones de trabajo tienen que estar dentro de ese horario. Recuerda que tus reuniones de trabajo no son actividades extralaborales, sino forman parte de actividad laboral cotidiana. Entonces, no las realices de esa forma. Céntrate dentro de tu hora de trabajo. Como conclusión, si una empresa no funciona correctamente en remoto, no es por las personas, sino por el propósito de la empresa y por sus procesos que se han generado en el tiempo en tener capas y capas llenas de burocracia. Ahora dirás, ¿estos procesos han sido creados por personas? Sí, pero esos han sido generados de acuerdo a la misión que tenías o el enfoque antiguo que se tenía. Entonces tienes que ir cambiando. Es momento de ir cambiando. Es ir eliminando esas capas de burocracia dentro de tu organización. Tenemos que aplicar una nueva mentalidad, metodologías ágiles. Hay un montón. ¿Qué significa esto? Que hay que ir eliminando constantemente el proceso que hace que tu organización se vuelva lenta y burocrático. Una vez que tú apliques determinados métodos y ves que es exitoso, tienes que replicarlo. Si ves que algo salió mal, tienes que ir eliminándolo y ver las lecciones aprendidas sobre estos procesos. Incentiva la creatividad siempre de tus colaboradores. Recuerda que hay empleados reactivos y proactivos dentro de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Los reactivos son aquellos que esperan que les digas qué hacer, y los proactivos, pues bueno, les nace por así, por su naturaleza, adelantarse o hacer otras actividades que no estaban establecidas. Pero un colaborador proactivo se puede convertir en uno reactivo si es que no cambias tus procesos. Tienes que ir eliminando esos procesos que son burocráticos. Y recuerda, no deseches nunca una idea de un colaborador. Siempre ten el respeto de ello. Y bueno, espero que te haya gustado este breve resumen. Como siempre, damos pase a nuestro bloque de humor. Se realizó una convención en la ONU en la cual el secretario general pone sobre la mesa un tema y le dice a los representantes de los países que se encontraban presentes que dieran una opinión honrada sobre la escasez de los alimentos en el resto del mundo. Los representantes de los países ricos decían que es escasez. Los representantes de los países pobres decían que es alimento. Los cubanos decían que es opinión. Los estadounidenses decían que es resto del mundo. Y los políticos peruanos decían que es honradez.
viaje al Caribe me encontré con unos políticos muy conocidos aquí en el Perú. Estaba Choledo, estaba Pepe Cuy y estaba Cosito. Me acerqué y les pregunté qué estaban haciendo aquí en el Caribe. Venían a una convención aquí, ¿qué estaban haciendo por acá? Y los tres unánimemente me dijeron, no, venimos un ratito a robarle unos rayitos de sol aquí en el Caribe. Y yo le respondí, ustedes nunca dejan de trabajar, ¿no? Chiste de gallegos. Dice que un gallego le pregunta a un peruano, desesperado, dime, ¿qué es bueno para el mal aliento? El peruano le dice, colgate, y el gallego se ahorcó. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, Yo Soy Marco, al fanpage, Yo Soy Marco Podcast, y escucha los episodios en las plataformas de Spotify, iTunes y Google Podcast. Chau, 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 chau. Muchísimas gracias.